Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, amigos que se estarán conectando en esta noche, hoy jueves 14 de enero del 2021. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más donde vamos a tener otro estudio bíblico. Espero, mi Señor, que donde esté pueda ser bendecido y bendecida, que el Señor use mi vida para bendición. Así que, de nuevo, echándoles de menos, no podemos congregarnos todavía, pero el Señor en su misericordia nos dará en el tiempo que Él crea necesario el volvernos a reunir como iglesia, como miembros de su cuerpo. Así que Dios me les bendiga. Me le bendiga, hermana Blandina. Cris Cruz, Dios te bendiga. Pero en el Señor que este estudio sea para bendición. Aleluya. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, como yo siempre lo he dicho, para que sea Él guiándonos con su Espíritu Santo. Padre, gracias por tu infinita misericordia, por tu gran amor con el que nos has amado, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Ayúdanos a que nos mantengamos firmes, Señor, no importa las circunstancias por las que estemos pasando, Señor. Permítanos que nuestra vida pueda levantar en alto tu nombre, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, sabiendo, mi Dios, que tú nos has llamado con el propósito de servirte, Señor, y que todo, Padre Santo, lo que hagamos sea para exaltar tu nombre, Señor. Recibe desde ya toda la gloria, toda la honra. Asimismo, Padre eterno y santo, declaro salud para aquellos que están siendo lastimados por este virus, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Ese virus no prevalece más, sino que es eliminado de los cuerpos, Señor, en esta hora. Le pido, mi Dios, por el pastor Osvaldo Alarcón, Señor, que sea restaurado. Y gracias por aquellos, Señor, que aunque estuvieron infectados, Señor, ahora ya están libres, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes. No importa las acechanzas, no importen las pruebas, que nos mantengamos, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a tener el estudio en esta noche. El tema es manteniendo la armonía en la iglesia. Manteniendo la armonía en la iglesia. Vamos a usar como texto bíblico Filipenses capítulo 2 del verso 1 al 8. Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 8, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tal vez le parezca un poco extraño
el tema, pero es importante que entendamos que necesitamos mantener la unidad en la iglesia. Así que aunque no nos estemos congregando en un edificio físico, lo estamos haciendo a través de esta plataforma y siempre nos mantenemos en contacto con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que el tema va a ser bastante interesante porque hay 3 puntos que voy a estar tocando en este tema, que es el primer punto: no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Número 2, veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y número 3, tengamos el mismo sentir de Cristo. A manera de introducción, en las Escrituras encontramos que en la iglesia primitiva todos tenían un mismo sentir. Es decir, que nadie se creía superior a otro. Todos eran sencillos, humildes. Y la Escritura nos dice que todos estaban congregados con gran fervor en el inicio de la iglesia primitiva. Y tenían de común acuerdo todas las cosas. Así que yo siempre lo he dicho, use papel, lápiz para que pueda anotar las citas bíblicas que le voy a dar, porque es importante que conozcamos la palabra, cómo es que esto sucedió en el inicio, ya hace más de 2000 años, que la iglesia nace el día de Pentecostés. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 14, nos dice el escritor así: todos estos, hablando de los discípulos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir, se habían congregado y estaban orando de común acuerdo. Es decir, la petición que había es que recibieran la promesa que Jesús les había dicho que iba a enviar el Espíritu Santo. Tenían un compañerismo y la gente veía y se admiraba de ellos. Veamos lo que nos dice en este mismo libro del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos 2, versículos 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Luego dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que se congregaban, pero todas las cosas las hacían de común acuerdo. Lo mejor es que con ese comportamiento de esa unidad que había en la iglesia primitiva, todos aquellos que les veían verdaderamente ansiaban unirse a ellos, y por eso la Biblia dice que se añadían los que habían de ser salvos. En el versículo 47 de ese mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice así, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es importante que entendamos esto. Cuando la iglesia se mantiene en un mismo sentir, ganar almas para el reino de Dios, la Biblia dice que Dios añade los que han de ser salvos. El apóstol Pablo nos exhorta que seamos de un mismo sentir. ¿Qué es esto? Que seamos de un mismo sentir, que tengamos todo en común. Vamos a ver qué es lo que significa. Número 1, que nos amemos los unos a los otros. Número 2, que nos respetemos. Número 3, que seamos de un mismo pensar o que estemos de acuerdo en todo lo que hemos de hacer. Eso es mantener la unidad en la iglesia. Es verdad, no nos estamos congregando en un local físico. Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón, este tema, para que podamos entender
que todos nos debemos los unos a los otros y cualquier cosa que querramos hacer, necesitamos estar de acuerdo para poder hacerlo. Es decir, si hay alguien en necesidad, el apoyo, para apoyarlo, estamos todos de acuerdo y estamos dispuestos a ayudarlo o a apoyarlo. Si hay alguien que sufre una situación, estamos listos para consolarnos los unos a los otros. En otras palabras, hacer misericordia con todos. Eso es lo que la palabra del Señor nos llama a hacer. La pregunta es, ¿cómo tener armonía en la iglesia? Como dije, no nos estamos congregando en un edificio físico, pero eso no quiere decir que nosotros querramos hacer algo sin contar con los líderes de la congregación. Así que es importante conocer. El punto número 1, no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Yo me gozo en el Señor que este tiempo que hemos estado de esta pandemia, Dios ha permitido que los talentos se desarrollen a través de esta plataforma. Y hay algo bien importante que más adelante lo voy a decir, pero que necesitemos nosotros de estos líderes para que puedan dar, aunque sean extensos o cortas las meditaciones, nos ayudamos los unos a los otros. Así que el punto número 1, no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Esto es, que entre nosotros no hayan contiendas o rivalidades. Es importante que entendamos esto. Ni envidias o egoísmo. En el ministerio hay espacio para todo aquel que quiere trabajar en la viña del Señor. Pero todo, como dije, manteniéndonos en un mismo sentir, un mismo pensar, qué es lo que vamos a hacer para que la obra del Señor crezca. En el versículo 3, que leía en Filipenses 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tenemos que conocernos nosotros, que lo que hacemos no es para que yo sentirme mejor que otro, no. Que Dios nos ayude para que esta palabra cuando salga pueda hacer el efecto en cada corazón, en cada vida, porque por muy bueno que sea el predicador o por poco que sepa, cada vez que yo lo escucho, déjeme decirle que aprendo. Del más sencillo se aprende de la palabra del Señor. Y el versículo dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que la sabiduría y todo lo que Dios nos da viene de Él. Así que los entendidos, pues, a veces se salen del carril y cometen el error de creerse superiores, pero Dios que nos ayude, amados hermanos, a mantenernos sencillos, humildes, sabiendo que quien se lleva toda la gloria es Dios. Las contiendas o rivalidades no traen nada bueno, más bien acarrean pecado. Así que cuando alguien enseña algo que no está en la Biblia, no es para ponerse a discutir o pelear, sino mostrar por la Escritura lo que el Señor nos dice y que sea el Espíritu Santo guiándonos y dándonos el entendimiento y la interpretación correcta de la Escritura. No podemos hacer una doctrina o una enseñanza de un versículo sacándolo del contexto en el cual está incluido no solamente ese verso, sino que hay muchos más, el antetexto, el texto y el contexto de la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3. Es fuerte, pero esta es la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Esto es lo que estaba diciendo antes. Si alguien, pues, se enoja porque
quiere que se le acepte algo que no está en la Escritura, no nos vamos a poner a pelear, no nos vamos a poner a discutir. Sencillamente vamos a mostrar por la palabra de Dios que la interpretación que tal vez le está dando es incorrecta. Y eso, bueno, si se enoja, eso es lo que el apóstol dice ahí, entonces no estás actuando en el espíritu, sino en la carne. Y ahora, ¿qué sucede cuando nos volvemos en la carne porque nos enojamos? Nos unimos al grupo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. Gálatas 5, del 19 al 20, hay una lista donde si yo me enojo por algo o me vanaglorío por algo, entonces entro en ese grupo que el apóstol le escribe a los Gálatas, y esto es para nosotros también. Dice el versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí incluye contiendas o disensiones. Esto es discutir con la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Versículo 21. Sigue diciendo en la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que es importante que entendamos que cada enseñanza tiene que estar basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y ella nos va instruyendo, nos va edificando, nos va haciendo entender lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente hagamos. Todo esto, esa lista que acabo de leer, no proviene de Dios, proviene del enemigo, de Satanás. El apóstol Santiago nos los revela. Él dice en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Santiago, capítulo 3, 14 al 16, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que bendito el Señor, que sé que todos aquellos que participamos de cualquiera que sea la enseñanza que se dé a través de esta plataforma, usamos la Biblia como texto para poder enseñar e instruir al oyente, para que sea Dios el que sea glorificado, y ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón, que Dios sea glorificado en lo que hacemos en la obra de Él. Así que en una reunión donde no se glorifica al nombre del Señor, no sirve de nada. Pablo nos dice que sería como un címbalo que retiñe. En otras palabras, no va para ninguna parte. ¿Por qué? Porque no está sazonado con el amor de Dios. Todas las actividades que usted y yo hagamos, ya sea individualmente o congregacionalmente, y el propósito debe de ser de glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, que sea para glorificar a Dios, no para vanagloriarnos nosotros, sino para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Veamos qué nos dice Colosenses 3, versículo 23. Colosenses 3, versículo 23. Aquí hay un consejo maravilloso. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entienda esto, amado hermano y hermana, amigo. Todo lo que hacemos en la obra del Señor, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Y Él es el que lleva toda la honra
Él es el que lleva toda la gloria. Así que, amado hermano, bíblicamente esto es lo que hacemos cada uno de aquellos que impartimos el mensaje o la palabra del Señor. No es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios implícito en su palabra, y eso es lo que hacemos llegar al oyente. Así que el segundo punto, veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos lo dice el apóstol en la lectura que hice al principio, en el versículo 3 de Filipenses 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí hay palabras bien importantes que tenemos que tener cuidado, que no sea para vanagloriarnos y que seamos humildes, es decir, con un corazón sincero a Dios, para que sea Él, con su Espíritu Santo, que lleve esta palabra, que lleve este mensaje y haga el efecto en la vida que escucha para lo que ha sido enviada. Tenemos que tener cuidado de la estima de cada uno de nosotros o de los hermanos en la congregación. De esta forma mostramos el amor de Dios en nosotros cuando tenemos en alta estima los unos a los otros. El apóstol Pablo nos dice que tengamos en alto concepto a los demás, es decir, con un respeto que se merece, no venerarlos, sino respetarlos. Es bien diferente. La palabra nos dice: mira cómo sobreedificas. El apóstol Pablo nos está diciendo que el edificio, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser edificada en la palabra de Dios, en esa roca que se llama Jesucristo de Nazaret. Así que veamos cómo sobreedificamos. Yo no estoy poniendo mi sentir, no estoy poniendo mi opinión en la palabra de Dios, sino lo que Él nos dice a través de ella. En el amor es el que, el amor es el que nos hace entender a los demás. Cuando no hay amor es imposible entendernos los unos a los otros. Este amor y esta estima nos lleva a tener cuidado del hermano, de la hermana que pertenece a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y no solo a los hermanos, sino aún a aquellos que no son de la familia de Dios. Esto trasciende más allá de nuestro pensar que yo voy a ser bueno únicamente con los de la familia de Dios, no, aún hasta con los que no son de la familia de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir cuando digo que no es de la familia de Dios? Porque hay muchos que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y si no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no pertenece a la familia de Dios. Y tenemos que ser claros en esto, porque la gente dice todos son hijos de Dios. No, amado hermano y amigo, no todos somos hijos de Dios. Hay muchos que somos hijos de Dios, pero hay muchos que solamente son creación de Dios. Y necesitamos entender esto. Así que, por eso yo me gozo cuando hacemos la obra misionera. Me gocé esta mañana cuando los pastores Trejos nos enviaron el video de lo que estaban haciendo con la obra misionera que mandamos para Honduras. Bendito sea Dios, porque muchas familias han sido bendecidas a través de esa bondad suya, de esa colaboración, de eso que dieron como ofrenda al Señor, y ahora fue de bendición a muchas familias en Honduras. ¡Qué maravilloso esto! Nosotros no conocemos a nadie allá, pero Dios sí lo conoce, y eso es lo más importante. Y lo más importante en la obra misionera es que querramos nosotros que aquel que recibe la bendición sea para gozo y alegría de él. Y es de esa manera que vea que Dios también, aunque si no es familia del Señor, si no lo ha aceptado como su Señor y Salvador, hay alguien que se preocupa por ellos, que se llama Jesús de Nazaret, y usa su cuerpo, que es la iglesia, para hacer esta obra misionera. Gracias a todos aquellos hermanos que colaboraron y dieron esta ofrenda que se envió con gozo, con alegría para Honduras. Y Dios nos va a bendecir.
No en este tiempo, cuando Él venga, dice, Él traerá el galardón para cada uno de nosotros. Como dije, el deseo nuestro cuando hacemos esta obra no es que nos salve, sino que hagamos bendición a otro. Ese es el deseo de nuestro corazón, que cuando lo reciban se sientan bien, que puedan sentir que Dios verdaderamente les ama. Ese es el verdadero amor, eso es lo que nosotros hacemos como iglesia, nos ponemos de acuerdo. Por eso el tema, manteniendo la unidad en la iglesia. Por eso lo hacemos. Todo lo que hacemos, llamamos a los líderes y estamos de acuerdo y decimos sí, entonces lo hacemos. Pero si hay alguien que dice no, pues no lo haremos. ¿Por qué? Porque alguna razón hay. Hasta hoy, bendito el Señor, nunca hemos tenido una oposición, pero Dios en su misericordia nos ha proveído y hemos podido bendecir a muchas familias, no solamente en Honduras, en Ecuador, en México, en Santo Domingo, es decir, donde está la obra y la necesidad, ahí vamos nosotros por la misericordia del Señor. Así que el punto número 3, tengamos el mismo sentir de Cristo. Vamos a ver cómo es que podemos tener ese sentir de Cristo como iglesia, como hijos de Dios. Veamos lo que nos dice en Filipenses 2, versículo 5, donde habíamos leído al principio. Filipenses 2, versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es importante entender. Y aquí hay una clave maravillosa para aquellos que desean ministerio. Dice el Señor que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Perdón, hermano. Vamos a ver cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener ese sentir. Ahora, ¿cómo fue que Jesús mostró ese sentir? Bueno, la Biblia dice que él anduvo haciendo el bien. Y de nuevo, cada uno de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, es lo que nos corresponde hacer el bien. Así que, si quieres ser pastor, gloria a Dios, no está malo. Pero necesitas tener ese llamado, sentir el llamado. Y la clave número 1, tiene que haber el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Que anduvo haciendo el bien. Así que, amado, si en el llamado que Dios te hace no hay amor, ahí hay un peligro. Pero lo más importante aquí, si tienes amor por las almas que se pierden, déjame decirte que Dios te llamará. Pero si no tienes amor por las almas que se pierden, como dicen nuestros amados hermanos puertorriqueños, no te alistes, que no vas. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Y sí hay algunos que han entrado al ministerio, pero hay algunos que han entrado sin llamado. Pero hay otros que entraron por negocio. Otros han entrado por vanagloria. Otros han entrado por envidia. Cuando leí esta escritura, me hice recordar muchos años atrás, hace ya 41 años que tengo sirviéndole al Señor. Yo creo que tenía como año y medio, 2 años de haberme convertido, cuando una persona en mi país me dice, tú me dices en buses y tu pastor con un carro del año porque tú le regalas tus diezmos. Y mi respuesta fue, era nuevo en el Señor, era quizá para que me desanimara, para que me regresara y volviera a lo que antes yo hacía. Pero recuerdo que yo le dije a él, mira, hazte pastor y entonces tú vives de la iglesia, porque el concepto del mundo para con los pastores es que vivimos de la iglesia. Gloria a Dios, en nuestro ministerio nosotros, y lo digo para la gloria de Dios, no es que esté en contra de que el obrero sea digno de su salario, pero nosotros no recibimos ningún salario de la iglesia. Es más, nosotros aportamos para la iglesia, es decir, diezmamos a la iglesia. Pero veamos, en cuanto al llamado que Dios te hace a ti, hay requisitos.
cuando Dios te llama al ministerio. Y número uno, si Él te llama, pone gracia en ti, te capacita, te instruye, te revela su palabra. Y no solamente eso, te da el entendimiento de ella misma para que puedas instruir a otros. Veamos lo que nos dice 1 de Timoteo 3, del verso 1 al 7. Aquí está la forma como el ministro, el pastor, tiene que ser cuando recibe ese llamado. 1 de Timoteo 3, verso 1 en adelante dice, palabra fiel. Si alguno en el obispado, o sea, el pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Abro paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cierro paréntesis. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí están los requisitos para el llamado al pastorado o cualquier posición que sea dentro de la congregación, porque no solamente hay pastorado. Hay diáconos, hay diaconisas, hay ancianos, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. El Señor hasta hoy no nos ha dado apóstoles, pero no es que no estén vigentes, pero en el tiempo del Señor. Y tenemos que ver cuál es la forma para llegar a esas posiciones. Aquí está lo que acabo de leer. Cuando el Señor te llama al pastorado, lo que debe de haber en ti, y esto te confirma a ti. Cuando nosotros venimos al Señor y nos llama al ministerio, nos hace dar en vez de codiciar. Así que hay una diferencia en el llamado cuando es un llamado de Dios, no que la persona se ponga, porque hay problema ahí. Cuando nos abrió las puertas el Señor aquí en los Estados Unidos y nuestro pastor de Honduras, Jorge Trejo, nos dio la autorización para que pudiéramos usar el nombre del Ministerio Internacional Las Águilas aquí en los Estados Unidos. La primera pregunta que yo le hice a él fue si en el Ministerio Internacional Las Águilas los pastores diezman. Y él me dijo sí. Y le dije, manos a la obra, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, y mi esposa igual, nos encanta dar lo que al Señor le pertenece. Es decir, el tema no es el diezmo, pero quiero decirte, amado hermano y hermana, que cuando tú lees la Escritura y tocas ese tema, Dios jamás te dice, paga los diezmos, ni dame los diezmos. No usa esas palabras. La Biblia dice, trae los diezmos, trae los diezmos. En otras palabras, esto es voluntario. Bendito el Señor, que mi esposa y yo hasta el día de hoy no hemos dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es del Señor. Así que lo primero, como le dije, que le pregunté a él si ellos, los pastores diezman. Me dijo sí, manos a la obra, y aquí estamos en el Ministerio Internacional Las Águilas, dándole la gloria y la honra al Señor, porque es necesario que entendamos que cuando hablamos de unidad en la iglesia, todo esto entra, todo esto engrana. Esto no se puede dejar afuera. Lo que he estado diciéndole antes está en lo que es la unidad de la iglesia. Por eso es importante, si sientes el deseo al pastorado, gloria a Dios. No está fácil, pero no es imposible. Dios nos instruye, Dios nos capacita,
Dios nos guía y nos da el entendimiento de su palabra, tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Horas de oración, horas de estudio en la palabra, quizás tomar seminarios para que podamos capacitarnos y eso, entregar un mensaje sano, una doctrina sana para un pueblo que sabemos que si les enseñamos mal, no solamente ese pueblo se va a perder, sino también el maestro, el que enseña. Por eso Pablo dice, a Timoteo le dice, ten cuidado de lo que enseñas, porque conforme a lo que enseñas, salvarás tu alma y salvarás a los oyentes. Esto es cosa seria, esto es vida o muerte. Y cuando digo vida o muerte, no es una vida o muerte física, sino espiritual. Por eso es que la Escritura, cuando Jesús está en su ministerio y vio a los religiosos de su tiempo, ¿qué les dijo? Ciegos, guías de ciegos. Y un ciego guiando a otro ciego, ambos irán al mismo hoyo. Es decir, por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios. Veamos qué nos dice en 1 Corintios 2, versículo 16. Para corroborar esto que yo le he enseñado, 1 Corintios 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso, hermano. Cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios, todo lo que usted siente y sale de usted es únicamente en agradecimiento para exaltar el nombre del Señor. Por eso el Señor dice, da de gratis lo que de gratis recibiste. Esta enseñanza yo no pagué, Dios me la entregó, a sí mismo yo la entrego, para que el oyente, usted que está ahí, diga, bueno, yo tengo el llamado y me voy a preparar, voy a estudiar más. Hay que pagar ese precio para poder dar una buena enseñanza. Si te dejas guiar por el Espíritu Santo, déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. Por eso somos humildes, mansos, no altivos, no pendencieros. Jamás a mí me van a encontrar discutiendo por la palabra de Dios o con la palabra de Dios. No, amados. Yo enseño la palabra. ¿La quieres aceptar? Gloria a Dios. ¿No la quieres aceptar? No es mi problema. El problema es entre tú y Dios. Es así de sencilla la palabra, porque la palabra es clara. Ella sola se explica. El hombre que muchas veces la complica tanto y no, amados. Porque Jesús dice que la escritura, en la escritura, que Él se humilló a sí mismo. ¿Cómo podemos nosotros entonces ser orgullosos? Si el ejemplo es de Jesús. En la porción que leíamos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Si Jesús siendo Dios se despoja, es humilde, ¿por qué nosotros no podemos ser humildes? Porque Él es el ejemplo. Así que, amados hermanos, amigos, que estás a través del internet, no podemos hacer menos que ellos. Sencillamente, ser humildes y obedecer lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Para concluir, la exaltación sigue a la humillación. Escuche bien esto que le digo. La exaltación sigue a la humillación. Amado hermano y amigo, no espere ser exaltado hoy. Todavía no hemos llegado a la meta. ¿Cuándo fue que Jesús fue exaltado? Cuando triunfó. Cuando venció la muerte. Nosotros todavía nos falta camino que recorrer. Así que tengamos cuidado con aquellos corredores, atletas, que a medio camino les aplauden pensando que ya llegaron a la meta y viene el contrario y les pasa. No, tenemos que correr esta, como dice la Escritura, con paciencia esta carrera hasta llegar a la meta y entonces seremos exaltados. Jesús fue exaltado cuando salió triunfante. Filipenses 2, la porción que leíamos al principio, verso 9
y 10. Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús no fue exaltado hasta que venció. Así que ese es el camino que nosotros llevamos de igual manera hasta que venzamos. Por eso en Apocalipsis 3, verso 5 nos dice que si no vencemos, dice, si vosotros vencéis, no será borrado vuestro nombre del libro de la vida. Así que en 7 veces dice el que venciere, el que venciere, el que venciere. Entonces seremos exaltados, no antes. Por eso es que hoy tenemos que cuidarnos del orgullo, tenemos que cuidarnos de la vanagloria, de la envidia. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a división dentro de la iglesia. Por eso es que el tema, la unidad, o manteniendo la unidad en la iglesia. Nosotros, usted y yo, somos la iglesia y nosotros debemos de estar unidos. Todo lo que querramos hacer, necesitamos comunicarnos los unos a los otros. Así que una iglesia humilde y amorosa siempre será una iglesia unida y respetada. Oiga esto, una iglesia humilde y amorosa siempre será una iglesia unida y será respetada. Una iglesia unida siempre será eficaz en su ministerio. Dios añadirá cada vez al ministerio las almas que han de ser salvas. La gente que nos ve por medio de esta plataforma dará fe de lo que escucha, porque ha sido mostrado por la palabra de Dios. No mis pensamientos, no sus pensamientos, a todos aquellos maravillosos líderes que dan enseñanzas durante la semana, y aún los que predicamos el domingo, basados en la palabra de Dios. Esto dará fe del Ministerio Internacional Las Águilas, donde hay una enseñanza sana, donde hay una enseñanza pura bíblica, no pensamientos humanos, porque entendemos que toda la gloria y toda la honra le pertenece a nuestro Dios. Nosotros solamente somos sus siervos, el ejemplo mayor. Jesús fue el siervo de todos. Él nos vino a servir. Así que nosotros es lo menos que podemos hacer, servir a los demás, servir en el ministerio. Así que espero en el Señor que este estudio, que esta enseñanza haga el efecto en su vida, en su corazón. Mantenernos humildes, sencillos, unidos como iglesia. Los echo de menos, los extraño, pero en el tiempo del Señor nos volveremos a reunir como iglesia. Pero por hoy necesitamos mantenernos como estamos a través de este sistema del internet, porque se está acrecentando esta pandemia. Así que cuidémonos para que la gloria del Señor sea manifestada en nuestras vidas y en su vida. Así que vamos a orar para quedar despedidos de este estudio en esta noche, y espero en mi Señor que esta palabra quede guardada en su corazón y no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Padre eterno y santo, gracias por su palabra, gracias por el gran amor con el que nos ha amado hasta hoy. Yo bendigo a este pueblo que está conectado, Señor, y aún aquellos que después, Señor, escucharán esta enseñanza. Permita, Señor, que su Espíritu Santo hable a su espíritu, Señor, y que entiendan que necesitamos, Señor, ser de tu familia, ser humildes, sencillos, Padre, reconociendo que solamente tú eres el único que nos da una salvación tan grande como la que tenemos, Señor. Gracias por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por esa sangre que derramó, Señor, y ahora esa sangre nos ha unido en un solo sentir, en un solo pensar, como iglesia, como su cuerpo, Señor. Reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.